ahora vamos a hablar del Plan BIM de la Administración General del Estado. Hay un Plan BIM para la Administración General del Estado. Hará una pequeña introducción María y vamos a plantear esta sección, bueno, le propuse a María plantearla no tanto como una exposición, o si queréis ver a María exponiendo el Plan BIM, pues si tecleáis María Benítez Plan BIM os van a salir varias referencias en YouTube, en Internet y además lo hace muy bien. Pero como eso ya está hecho y además Sergio Muñoz se ocupa en el curso C0, dedica un tema a Plan BIM, creíamos más interesante plantearlo hoy de forma más dinámica. Por un lado, porque ella ya estará aburrida de hablar de Plan BIM y por otro lado, porque creo que puede ser más interesante. Yo lo que he hecho ha sido rescatar, tengo aquí en el teléfono pues como un conjunto de 20 preguntas que salen siempre que se habla de Plan BIM. Vamos a decir preguntas típicas o tópicas. Así que yo voy a hacer como de abogado del diablo y voy a ir pinchando a María y lanzándole preguntas que tienen que ver con el Plan BIM. Vamos a hacer una aproximación que puede ser un poco más original que una presentación ortodoxa, pero yo creo que puede ser interesante, porque la presentación ortodoxa la tenéis ahí disponible. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer al CITOP, a la Diputación, pues haberme invitado también, y a Rafa Perea, que es el que, como ha dicho antes Marco, ha organizado este curso con mucho esfuerzo personal, además, en este caso, con un especial reconocimiento porque ha tenido un momento que le ha hecho un poco más complicado de lo normal. Y entonces, bueno, pues dar las gracias por invitarme. Para los que no me conozcáis, que aquí seréis bastantes, entiendo. Yo soy arquitecto también, otra desgracia como la de Marco. Pero bueno, mi pareja es ingeniero de obras públicas, por si os vale, para que os sintáis que estoy en el sitio adecuado. Yo trabajo en ISDEFE, que es un medio propio de la Administración General del Estado. Quizá os suene más INECO o Traxa, porque son más conocidas, pero la naturaleza jurídica de mi empresa es la misma que la de estas dos, solamente que trabaja para el sector de defensa. Y se enfoca más en la consultoría. Entonces, dentro del mundo de las infraestructuras, yo me he dedicado pues, a hacer infraestructuras especiales y a hacer consultoría tecnológica, y como no podía ser de otra manera, BIM es tecnología en el ámbito de las infraestructuras, ¿no? Yo llevo ya 15 años trabajando con la Administración, es mi único cliente. Por tanto, pues la ley de contratos del sector público para mí es pues, mi herramienta diaria de trabajo, ¿no? Es por ese motivo bueno, pues que he participado siempre en este tipo de cursos como ponente relacionada con los temas jurídicos, que a veces no sé si soy arquitecto o abogado, ya me lío, porque me parece que sé más de leyes que de arquitectura, ¿no? Bueno, pues por eso estoy aquí, participo en este curso dando formación sobre uno de los niveles BIM. Yo creo que ahora vamos a repasar un poco rápido el plan BIM para el que no se lo haya leído todavía. Efectivamente, como ha dicho Marco, tenéis un montón de información en Internet sobre el plan, de la que imparto yo y de la que imparten otros, hay mucho, y además os podéis descargar el propio plan y leeros lo que está escrito para todos públicos, o sea que se entiende perfectamente. Vamos a hacer simplemente un repaso, ¿no? Para que las preguntas o este debate un poco abierto que hemos hablado, bueno, pues las podáis centrar en el plan, ¿no? Y en el momento en el que estamos. Bueno, ¿qué es el plan BIM? Pues el plan BIM es la Administración General del Estado, como ha explicado antes el representante del colegio, en el año 2018 crea una comisión interministerial. Esta comisión tiene entre sus objetivos la implantación del BIM en la AGE, y para ello uno de sus logros debe ser la realización de un plan. Este plan efectivamente se ha hecho, se ha aprobado en julio y es lo que aquí tenemos. Yo creo que lo más importante son estas dos imágenes justamente que está poniendo Marco, esta, que es la de los plazos, ¿vale? Y la siguiente, que es la de los niveles. Yo
a mí me gusta empezar al revés, me gusta empezar por los niveles porque los plazos, o sea, están relacionados con los niveles. Si no entendemos primero los niveles, pues es difícil entender qué significa cada plazo, ¿no? Habla de 4 niveles, porque el nivel 1, si lo leéis con un poco de detenimiento, significa que no hay BIM, por lo tanto, pues no es un nivel. Empezamos en el nivel 2, se centra en los 4 pilares mismos que ha utilizado Marco y que, bueno, pues utilizamos todos en este ámbito, ¿no? Para hablar tanto de implantación como de cualquier proceso relacionado con el BIM, que son estrategias, procesos, tecnologías y personas, ¿no? Y entonces lo que hace el plan es definir en cada nivel en qué punto tiene que estar la administración respecto a cada uno de esos 4 pilares. Entonces, en el nivel inicial, que es el nivel 2, lo que habla de estrategias es que ya tiene que haber una estrategia, ya tiene que haber ese proyecto piloto, ya alguien tiene que haber decidido que se va a implantar el BIM, es decir, que esa decisión tiene que estar tomada. En el nivel de procesos, el entorno común de datos del que hablaba Marcos se puede sustituir por un entorno multifichero. Creo que la diferencia, un entorno multifichero, pues es lo que todos conocemos, un Dropbox, un Google Docs, cualquier entorno donde yo puedo cargar ficheros y donde hay una única versión de los mismos, donde todo el mundo trabaja contra el mismo servidor, digamos. En un entorno común de datos están implícitos esos procesos, ¿no?, de los que hablaba Marco, aunque la nomenclatura ya se exige, ¿no?, desde el principio. Esto es una cosa que Marco y yo tenemos, la verdad, bastante en común. No todos nuestros compañeros del mundo BIM, que somos pocos, pero nos conocemos todos, están 100% de acuerdo. Y es que el primer paso es aprender a nombrar y archivar. Algo tan tonto como eso. Y si no sabes nombrar y archivar, es imposible implantar el BIM. O sea, no, es que ni te lo plantees, ¿no? Entonces, este es el primer paso que exige la propia administración. Dice, oye, aprende primero a gestionarte tu información, porque esto va de información todo el rato, ¿no? Después, respecto a la capa tecnológica, como he dicho, no se requiere un entorno común de datos, pero ya se empieza a pedir, obviamente, que exista documentación en el proyecto que salga de los modelos tridimensionales, ¿vale? No exige que sea toda la información del proyecto, exige que algunos planos del proyecto salgan de ahí, ¿no? Y después, finalmente, respecto a las personas, obviamente el que se presenta, por tanto, cualquiera que trabaje habitualmente para la administración tiene que estar capacitado, y en la administración lo que se exige es que los órganos de contratación empiecen a capacitar a su gente, ¿no? Con que haya una persona en esta primera etapa, en este nivel inicial, es suficiente. En este nivel inicial incluso el plan permite coger a un consultor externo para que sea ese experto que a la vez ejerza de propiedad y forme o entrene a la gente de la administración con la que está trabajando. Solo en este nivel. Luego ya los órganos de contratación tienen que empezar a formar a su gente, ¿no?, los organismos públicos. En el siguiente nivel BIM, yo, aunque hay otros 2 más, yo me voy a quedar en el 4, vamos a ver el 3 y el 4 porque el resto no, ¿vale? Ya tiene que haber un plan, ¿vale?, para usar el BIM, no solo en el diseño, sino también en la obra, ¿vale? Usar el BIM en la obra, a día de hoy, os puede parecer peregrino a los que no estéis habituados a la metodología, pero es bastante más sencillo de lo que parece. Esto, como comer y rascar, todo es empezar, no tiene mucho más. Respecto a la parte de procesos, ya seguimos sin requerir un entorno común de datos formal, ¿no? Todavía tenemos... no, ya se empiezan a... que estamos en el 3, perdón, que estaba yo mirando mal. Se empieza a utilizar el CDE, pero simplemente como un lugar de registro, es decir, la parte que hablábamos de procesos que hay detrás del entorno común de datos se empieza a implantar, ¿no?, se empieza a implementar. Y los modelos ya
se exigen también para las mediciones, ¿vale? Después, respecto a la capa de tecnologías, ya ese entorno común ya tiene que tener una serie de normas, controles de acceso, flujos de trabajo, y ya se empieza a requerir los formatos abiertos, IFC, ¿vale? Y se empiezan a pedir las mediciones con estas metodologías. Y el equipo de trabajo ya tiene que empezar a tener formación, equipo propio, es decir, los funcionarios o el personal laboral de la administración que recibe estos contratos, estos expedientes, tiene que tener formación en BIM. Veremos ahora un poco más adelante en la charla cómo este plan está pensado precisamente para dar tiempo a empezar con proyectos piloto, a ir formando a la gente, a ir implantando de una forma tal que permita que la administración no tenga que correr, pero se tenga que poner ya las pilas. De hecho, vamos tarde. Bueno, tampoco tanto. En el siguiente nivel ya se empieza a hablar de tener un plan BIM en la administración que afecte al resto de departamentos, ¿vale? Hasta ahora estamos hablando solo de la gente dedicada a la gestión de obras y proyectos, pero llegará un momento potencialmente en el que una parte de los contratos, una parte de la documentación contractual tenga relación directa con el BIM y otros gestores de la administración tengan relación directa con el BIM. Por ejemplo, en una oficialía mayor, ¿no? Un ministerio o de una diputación o de suele haber un departamento que en cada sitio se llama de una manera, pero se conoce como aposentamiento, ¿no? que es donde se gestiona el edificio, ¿no? El facility manager, o llamarlo como queráis, ¿no? El gestor de la instalación. Bueno, pues potencialmente esas personas también tienen que acabar involucradas en el BIM, o el gestor de una infraestructura en este caso, ¿no? A lo mejor, porque estamos hablando de obras públicas, pues el gestor de esa infraestructura a futuro, en un nivel avanzado, tiene que empezar a usar los propios modelos para gestionar esa infraestructura, ¿no? Todo esto llegará y no os tenéis que asustar tampoco. O sea, estamos hablando de qué va el plan, pero hay que empezar dando el primer paso, ¿eh? Que asustamos mucho a veces contando, lo hablábamos justo ayer, contando lo de pasado mañana, pero ahora vamos a empezar por esta semana, ¿vale? Y bueno, el nivel avanzado, avanzadísimo, integrado, no lo vamos a contar ahora, porque en primer lugar es para el 2030 y en segundo lugar de momento. Yo creo que vemos los plazos simplemente a partir del 1 de abril, la semana que viene, los proyectos sujetos a regulación armonizada, como sois de la administración, muchos entiendo, sabéis lo que son. Para los que no seáis de la administración, significa que son proyectos que tienen que ir a la Unión Europea, que tienen que ir al boletín de la Unión Europea, se rigen por un importe que se fija cada cierto tiempo. Muy recientemente se ha cambiado el importe que venía en la ley de contratos y se ha subido a 5.538.000 euros. Cualquier obra que supere ese importe, en el caso de infraestructuras, todas, o casi todas, entiendo, están sujetos a regulación armonizada y, por tanto, van a tener que tener nivel inicial. Recordar que el nivel inicial es que algunos planos salgan del modelo, que haya una nomenclatura estandarizada, que se guarden en un entorno multifichero y que la administración tenga al menos una persona propia o subcontratada capaz de recibir esa información y de darle uso, ¿no? y de darle continuidad, que no es tanto, ¿eh? O sea, que no hay que asustarse tampoco, que no es tanto. Ese nivel inicial en las obras de importe inferior será obligatorio a partir de octubre del 25. He de decir que el propio plan dice obras y proyectos para obras de esos importes. Es decir, proyectos o consultorías o asistencias técnicas relacionadas con obras que vayan a superar esos importes también están incluidos en el plan, aunque el importe de ese expediente sea inferior, ¿vale?
Y así pues va gradualmente. En octubre del 25 las sujetas a regulación armonizada ya pasan a nivel medio, empieza a ser un poco más serio, ya tenemos que empezar a tener entorno común de datos. Octubre del 25, que hay un poco de tiempo todavía para formarse y aprender. Ya tiene que haber gente en la administración preparada, ya hay que empezar a tener entornos comunes de datos. Existen ciertos planes de la propia comisión de preparar un entorno común de datos para la administración. En fin, hay cosas que están por ahí, todavía no hay nada oficial ni formal, pero se está intentando ayudar, digamos, desde el Ministerio para que el resto de administraciones se puedan sumar. Y bueno, pues ya lo veis, nivel avanzado a partir de octubre del 27 y teóricamente integrado, del que no os he hablado, lo podéis ver bien en el plano, en cualquiera de los vídeos que os ha referido Marco, en abril del 30. ¿Vale? O sea que yo creo que con esto más o menos os hacéis una idea de los niveles y los plazos y yo creo que ya el plan básicamente es eso. Venga, pues pasamos a la ronda de preguntas. A ver, se dice por ahí que se ha publicado el plan BIM de la AGE, que no es el plan BIM España, sino el plan BIM de la AGE, pero se dice también que no es un plan. Un plan, pero no es un plan. Realmente, sí, bueno, veis que lo que yo estaba ilustrando mientras María hablaba es lo que ha salido aquí en el buscador cuando he tecleado Mitma Plan BIM. Es decir, que todo eso es fácilmente consultable. Podéis descargar también desde este botoncito de aquí, descargar el plan 2,6 megas. 2,6 megas. Si se limpia de polvo y paja, yo creo que son unas 30 páginas. Es decir, no que el plan sí. Es un documento que se lee en un par de horitas. Por eso hay quien dice que no es un plan propiamente dicho. Uno, cuando escucha hablar de un plan BIM, pues espera una guía, un libro de estándares, un tocho, para que nos entendamos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el plan? Bueno, a ver, el plan está detrás del plan. Efectivamente, se espera un tocho. Uno de los objetivos del comité técnico de la comisión interministerial, del que igual hablamos luego un poquito, es que los documentos sean fáciles de leer. Que nadie se asuste cuando los vea, ¿no? Hemos tenido como mucho cuidado en que nunca ningún documento, y de hecho este es de los pequeños, sobrepasara las 100 páginas, para que nadie dijera, uff, ¿cómo me voy a meter yo con eso, ¿no? Este plan es el esqueleto que hay detrás, o la columna vertebral, que vertebra una serie de documentos que están en preparación, que yo la verdad que soy técnico, no soy gestora en este caso concreto, en el comité, y no puedo dar fechas porque las desconozco, pero se están preparando un estándar, una clasificación, bueno, guías de diversos tipos, se están preparando incluso BEPS, digamos, genéricos, ¿no? Para ayudar a las administraciones con esta implantación del BIM. Es decir, se están preparando mucha estandarización de documentos, pliegos, de todo, ¿no? Eso irá saliendo poco a poco, en paralelo a la obligatoriedad de las distintas etapas. Por tanto, realmente detrás del plan BIM hay un plan, ¿no? Efectivamente, ahí lo tienes, en esa diapositiva, donde se ve que se están gestionando plantillas, manuales, en fin. Y luego, acciones como esta, en la que estamos hoy, también forman parte de ese plan, ¿no? Del que hay detrás. Estas formaciones están subvencionadas por el MITMA, como han mencionado antes en la presentación. Bueno, ahora es MITMS, pero cuando la subvencionó era MITMA. Y están subvencionando formaciones precisamente en el ánimo de hacer posible, de hacer viable el plan BIM, que es la implantación en sí misma. Por cierto, que veo arquitectos en la sala, que sepáis que también hay una formación subvencionada por el CESCAE y podéis acceder desde el COADE, en este caso.
Estás hablando de comisión, de comité, tú estás en el comité, ¿qué diferencia hay entre la comisión y el comité? Vale, la comisión fue la que se creó por Real Decreto, está formada por miembros de los distintos ministerios. La comisión es un ente estratégico, donde se toman decisiones de plazos, de capacidad de la administración, financieras, etc. Dentro de ese propio Real Decreto también se habla de la creación de un comité de expertos, que son los que realmente redactan este tipo de documentos, al amparo de lo que la comisión les pide. Yo soy miembro de ese comité técnico, junto con otras personas de la administración, principalmente gente del Ministerio de Fomento, de los organismos asociados como ADIF, AENA, que van bastante adelantados con la implantación del BIM, Puertos del Estado, también está el Instituto Geográfico Nacional, AENOR, me voy a olvidar de alguien y voy a quedar fatal, así que, y muchos otros. También está Building Smart. Building Smart, ya lo ha dicho él, que miembro de Building Smart, yo también hago proselitismo aquí, y el que le interese esto del BIM le animo también a hacerse miembro de Building Smart, porque estamos en la junta directiva y tenemos que... entonces, el comité somos técnicos, con experiencias diversas en la implantación del BIM, y la comisión son gestores o políticos con las intenciones y la capacidad legislativa para que se implante. Esa es la diferencia entre la comisión y el comité. Muy bien, implantamos. Y una vez implantado, ¿a quién afecta? ¿A estos señores de Diputación de Badajoz les afecta? ¿A quienes tengan trato con ellos les afecta? ¿A quién afecta el plan? Vale, el plan directamente solo afecta a la Administración General del Estado, ¿vale? Para la Administración General del Estado se convierte en una instrucción, ¿vale? Para las diputaciones provinciales, autonomías, entidades locales, es una recomendación, no es una obligación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la pretensión, creo yo, y esto es más una opinión que un saber, es que al final las grandes empresas, por ejemplo, en vuestro ámbito concreto, el de las infraestructuras, pues una vez que se pongan a trabajar con BIM, no lo van a dejar por trabajar con la Diputación. Si están haciendo para la Dirección General de Carreteras algo y están trabajando con BIM, esta metodología es un poco adictiva y una vez que empiezas ya no quieres salir, ¿no? Entonces, esa misma empresa, cuando se ponga a trabajar para la Diputación, va a querer utilizar el BIM. Y si vosotros no lo utilizáis, va a tener una ventaja. Entonces, creo que, aunque no es de obligatorio cumplimiento, de obligado cumplimiento jurídicamente hablando, creo que es una obligación del personal de la Administración porque creo que como gente que maneja dinero público, y yo también me encuentro indirectamente en esa posición, estamos obligados a hacer lo mejor que podemos hacer con ese dinero. La gestión de la información de los activos está demostrado ya, como ha explicado antes también el representante del CITOC, que genera ahorros directos y genera ahorros en el ciclo de vida, no genera ahorros en la construcción. De hecho, como no podía ser de otra manera, el principio de Pareto también funciona aquí y ese mismo estudio del que hablaba, el 80% de los ahorros de haber usado BIM se produce en la operación y mantenimiento. O sea, cuando yo uso BIM, ahorro muchísimo dinero en la construcción. Bueno, pues ahorro 4 veces más en la operación y mantenimiento de lo que he ahorrado en la construcción. Entonces, bueno, pues creo que no es obligatorio, pero conveniente, recomendable. Y no es obligatorio hasta que lo sea. Y ahí está Ferrocarriles de Valencia, ahí está Puertos del Estado, ahí está Ferrocarriles de Euskadi. Efectivamente. Ahí está, no de forma tan taxativa, pero también está Carreteras de Extremadura. Generalitat de Cataluña.
Por supuesto, sí. Es decir, hay algunas autonomías y algunos entes autonómicos, locales, que se han anticipado y que ya tienen sus planes y sus estrategias y su obligatoriedad, ¿no? Efectivamente, además, el propio plan habla de que para las capas de gestión inferiores a la Administración General es recomendable, pero a lo mejor en alguna de las revisiones bianuales deja de ser recomendable y empieza a ser obligatorio. Creo que es una ventaja para vosotros, cuando no pertenecéis a la Administración General del Estado, al nivel gubernamental de la Administración General del Estado, es una ventaja poderos sumar al carro del BIM de esta manera, porque la entrada, cuando no tienes tanta prisa, es más fácil. También he de decir que una persona de la Generalitat de Cataluña con la que compartí foro la semana pasada decía que la diferencia para ellos de que hubiera un mandato a que no lo hubiera fue de casi el triple de licitaciones con BIM. Es decir, que el mandato ha sido obviamente un factor diferencial, ¿no? Desde aquí nuestra recomendación como adictos al BIM de que se hagan mandatos a nivel autonómico también, al amparo del nacional o aprovechando el nacional. Bueno, yo creo que tampoco sería difícil, ¿no? Que las autonomías que no tengan su propio plan aprovecharan para decir, bueno, como no tenemos nuestro propio plan, nos adherimos al plan BIM, pero de forma obligatoria en esta autonomía. No hay que inventar la rueda. No hay que inventar nada, sería relativamente sencillo, ¿no? Lo dejamos como idea y ahora os fastidiáis y va a ser obligatorio. Bueno, vamos mal de tiempo, así que vamos a plantearlo, no tipo test, pero casi el resto. Vale, tenemos un plan, pero ¿qué pasa con la ley de contratos del sector público? ¿El plan modifica la ley de contratos del sector público? ¿Qué pasa? Vale, no todavía. Es decir, el plan no modifica la ley de contratos del sector público. El plan encaja perfectamente con la ley de contratos del sector público a día de hoy. El plan en el nivel avanzado puede que no encajara, pero por eso el nivel avanzado no se espera hasta el 2030 y sí se prevé hacer ciertas incursiones en la ley de contratos para hacer pequeñas modificaciones para facilitar algunos contratos en entornos BIM, pero a medio largo plazo. La Comisión ha publicado no solamente el plan, sino que, por ejemplo, vemos aquí disponible en la misma dirección web o el mismo entorno web, Fundamentos BIM para la contratación pública. ¿Para quién es este documento? Vale. Bueno, ¿para quién es? Pues Fundamentos es un manual que se hizo pensando en que en la administración hay muchísimos niveles de implantación. Hay gente que ya lo tiene implantado y a un nivel muy alto, pero hay gente que le dices BIM y te dice, ¿eso qué significa? Con B o con V. Efectivamente. Entonces, esto está pensado para asegurarse de que antes de lanzar el plan, porque el documento fue anterior, y de hecho, si no estáis muy familiarizados, os recomiendo que lo leáis antes de leeros el plan. Si el plan se lee rápido, porque son 30 páginas, pues Fundamentos deben ser 15. Habla de los conceptos básicos de lo que es el BIM y de por qué la Administración quiere y debe implantarlo. Y está pensado para todo aquel que todavía no se haya aproximado a la metodología BIM o para el que haya tenido un contacto muy colateral. Es decir, no es para todos. No. A la que buceamos un poquito en la metodología BIM sale esta referencia y a nosotros nos sale por las orejas, la ISO 19650. ¿Qué relación tiene con el plan? Bueno, realmente el comité técnico del plan está formado por gente que lleva mucho tiempo en este mundo del BIM. Los que llevamos mucho tiempo en este mundo del BIM estamos muy atados a esta ISO, porque esta ISO proviene, como tú sabes, de la PAS 11.092, ¿no? No inventó la rueda, efectivamente. Claro. Una PAS es una norma Public británica. Available Specification, una norma británica, y la ISO 19650 lo que ha hecho básicamente ha sido fusilar la PAS 1192. Era un buen documento. Así es. Entonces, como nosotros, cuando entramos en esto del BIM, tú y yo, no había mucho donde agarrarse, pues nos agarramos a la norma inglesa.
Como nos agarramos a la norma inglesa, que era de lo poco que había, pues cuando nos la transpusieron a la UNE ISO, pues ya nos agarramos a la UNE ISO, ¿no? Porque es un documento reconocido a nivel nacional. El plan sí hace mención a ella y la utiliza como referencia, si recordáis, en la Ley de Contratos del Sector Público, para hablar de la solvencia técnica, se dice que se puede solicitar solvencia técnica mencionando organismos internacionales de reconocido prestigio. Entonces, precisamente se menciona la norma ISO como una de las opciones para solicitar solvencia técnica. Es decir, está reconocida, hay muchos contratos, ¿no?, donde se pide la ISO 9001, ¿no?, para calidad, o la 14000 para... Entonces, pues esta es una ISO más que nos permite, dentro del ámbito del sector público, utilizar una referencia legalmente aplicable. Vale, línea de procesos. Para poder establecer una estandarización en la forma en la que se aplicará, se realizarán las siguientes actuaciones. Elaboración de una guía... vale, esto está un poco descolocado. Elaboración de una guía para la contratación pública con requisitos de información. El que presenta tiene que saber presentar, pero la administración tiene que saber pedir. Y pide un documento en forma de requisitos, ¿eh? Y aquí aparece un cuadro extraído de esa ISO 19650 y ya empieza el baile de acrónimos y todos nos asustamos. OIR, requisitos de información de la organización. PIR, requisitos de información de proyectos. AIR, del activo. EIR, de intercambio de información. Esto asusta un poco. ¿Es necesario tener que enfrentarse a este batallón de acrónimos en inglés? Bueno, yo esto lo llevo trabajando bastantes años y no termino de entenderlo del todo. A ver, lo que hace la ISO y lo Tampoco que hacía es necesario, no es ¿verdad? necesario. Lo que hacía la norma inglesa es establecer los requisitos. Los requisitos nosotros de toda la vida lo hemos llamado pliego. No es nada más que establecer el pliego. Y cuando habla de la organización, del proyecto, de tal, simplemente son condiciones específicas que yo tengo, por ejemplo, los de la organización. Como soy administración, dentro de mis requisitos pues tendrá que estar el formato abierto, porque yo como organización tengo que ser tecnológicamente neutral. Pues eso es un requisito de información de la organización. Es muy sencillo, no hay que sabérselo, no hay que saber nada de eso para poder trabajar, por lo menos para empezar. Estándares. Para el intercambio de la información se utilizará el modelo de datos IFC, que si no suena, os va a sonar muchísimo. Sin embargo, se habla aquí de entrega de formatos propietarios. ¿Por qué se piden formatos adaptados a un estándar y también formatos propietarios? Vale, esto fue bastante discutido dentro del comité. Es una pregunta muy interesante. Ocurre que como todavía estamos empezando con todo esto, cuando yo exporto de un formato nativo, yo utilizo un software, todo el mundo utiliza un software nativo, gratuito no, abierto no, pero nativo no, su propio software, y tiene que exportar al formato abierto, ¿no?, que es el que podemos usar para compartir con todo el mundo. En esa exportación, aunque no se deberían producir pérdidas, sabemos que se producen pérdidas en ocasiones. Entonces, se pide el formato nativo simplemente para tener un documento como foto fija de lo que entregó el adjudicatario, por si existiera en algún momento alguna incongruencia, ¿no?, entre uno y otro, pues para poder dilucidar. No es lo ideal pedir el nativo. Esperamos que con el tiempo se pueda dejar de pedir, pero inicialmente entendemos que es más fácil tener las dos. Es como cuando pedimos el DWG y el PDF, ¿no? Pues es lo mismo. En el fondo pedimos un formato que cualquiera pueda leer y el formato en el que se hizo un trabajo. El formato nativo lo elige. Lo debe elegir el adjudicado. Eso es, que quede claro, que no se puede pedir un archivo de, pongamos el nombre que queramos. Este es el Observatorio de Licitaciones. El MITMA también tiene un Power BI muy interesante que permite ver pues esa evolución en la tramitación de licitaciones en las que se exigen la implantación de metodología BIM. Aquí podemos ver que estamos hablando de en torno a 4.000 millones de euros el año pasado, unas 1.000 obras.
tampoco son tantas, ¿no? Para España, quiero decir que si no implantamos BIM tampoco pasa nada. Tú sabrás. No, vamos a ver, yo creo que por algo hay que empezar y es muy importante la implantación del BIM porque hay mucha diferencia. Yo creo que tú lo has explicado bastante bien en tu exposición inicial. Esto es una capa de gestión de datos y de gestión de la información que hasta ahora no teníamos normalizada. Hay gente que lo hacía muy bien porque era muy organizada y tenía una gestión por procesos, incluso en muchos casos intuitiva, pero esto es realmente formalizar nuestra gestión de información. Y esto no podemos pensar que no nos hace falta. Es decir, que no lo hayamos usado hasta ahora no significa que no nos haga falta. Y si no, dejar el móvil en casa, no lo uséis más, porque no nos hace falta, porque antes no lo teníamos, ¿no? Es decir, que al final esto es una metodología y una tecnología que nos permite llegar a un nivel que hasta ahora era impensable utilizando solo las herramientas tradicionales. Alguno puede pensar que esto es una errata. 1 de abril de 2024, estamos a 20 de marzo. No es una errata, ¿verdad? Ya lo he dicho, Estamos hablando la semana que viene, efectivamente. A partir de la semana que viene. De hecho, en algunos organismos, bueno, yo trabajo sobre todo con defensa interior, ya los pliegos de las cosas que se están preparando, como van a salir después del 1 de abril, ya empiezan a tener requisitos. Correcto. Eso es. La fecha es para la Administración General. Así es, vamos, es lo que hay. Yo sigo pensando que la Administración autonómica se la debería autoimponer, pero es autoimpuesta. El plan llega cuando otras administraciones, ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, carreteras de Extremadura, ferrocarriles de Euskadi, es simplemente una selección de unos documentos a los que referencia el propio MITMA. Ya han hecho su trabajo, nos vamos a volver locos en función de dónde tengamos que entregar el proyecto. Hay una cierta armonización. El hecho de que subyacga esa ISO 19650 nos asegura que tampoco va a ser traumático pasar de trabajar con una administración a otra. Complicada la pregunta y más responderla en un par de frases. En tipo test, efectivamente. Vamos a ver, no nos vamos a volver locos por varios motivos. Primero, porque efectivamente, como tú muy bien has señalado, todos se han basado en la PAS en su momento, posteriormente en la ISO, y por tanto la armonización entre ellos ya es bastante. Y en segundo lugar, porque el MITMA ha utilizado todos los documentos públicos existentes como referencia para intentar armonizar y para intentar que la gente que ya ha avanzado, que ya ha recorrido parte del camino del BIM, no tenga que dar muchos pasos atrás. Evidentemente, alguno es imposible no dar, porque no todos han hecho exactamente lo mismo, ¿no? Pero se ha intentado coger la base de todo lo que está haciendo Plan BIM, como la comisión, es el mínimo común denominador de los proyectos, de los trabajos existentes de otras administraciones. Eso es. Esa ya la has respondido. Uno de los objetivos del plan, uno de los dos principales objetivos del plan, que no quepa duda, es servir de palanca para la transformación digital del sector de la construcción. La has respondido porque, bueno, se llevan a cabo una serie de actuaciones, recomendaciones como esta charla de hoy. Así que voy a pasar a la siguiente. El plan, de una forma bastante autocrítica, vamos a decir, pues casi comienza, ¿no? Ese texto con un estudio de las DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, y reconoce la resistencia al cambio en las organizaciones públicas. Este es un hueso duro de roer. ¿Cómo pretende roerse? Bueno, yo creo que... También facilita. Sí, también facilita. Bueno, yo creo que parte de justamente roer ese hueso son estas formaciones que, como habéis podido ver en los recorridos, ¿no? que pinta esta en concreto,
pero si alguno se asoma a la del Consejo o a la de otros colegios, porque han sido varios los colegios profesionales adjudicatarios de esta ayuda, está muy enfocada la ayuda, al menos de momento, a formar a la gente o bien de la propia administración o bien que sirve a la administración. Es decir, creo que esta es una de las partes importantes, ¿no? Eso no significa que el que no sirve a la administración no se pueda aprovechar también de esta formación. Intencionadamente se puede aprovechar también, ¿no? Pero realmente el público objetivo de esta formación es público relacionado con la contratación pública. Esto también es complicada para responder la tipo test. Forma de incorporar BIM en los contratos. El órgano de contratación podrá solicitar criterios de solvencia técnica. Cuando algo está tan en ciernes, tan en plena ebullición inicial, es complicado. Por ahí sale la ISO 19650. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo creo que no vamos a hacer spoiler. Esto lo cuento luego en mi presentación. Genial. Oye, pues, a ver, tipo test. Esquema Nacional de Seguridad, Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿qué son y qué pintan en el plan? ¿Cómo te gusta? Bueno, vamos a ver, el Esquema Nacional, los que no lo conozcáis, porque igual a nivel de Diputación, la verdad que lo desconozco, no se utilizan estas normativas. El Esquema Nacional de Seguridad es una legislación que obliga al Estado a proteger su información de una determinada manera, ¿no? Bueno, todas estas campañas que hay ahora del INCIBE, de anti-phishing, anti-ransomware, spyware, etcétera, ¿no?, tienen relación con el Esquema Nacional de Seguridad y se trata de que dentro de la implantación del BIM no hay que olvidar la seguridad de la información, ¿no? Yo trabajo en edificación, básicamente. Puedo imaginar que en infraestructuras, por un lado, la información es muy pública, porque al final la gente recorre la carretera, ¿no?, con lo cual, ¿qué vas a esconder? Pero por otro lado entiendo que determinadas infraestructuras críticas relacionadas con la ingeniería civil, pues grandes puentes o presas o centrales nucleares, en fin, tienen una cierta criticidad, ¿no? Entonces, una de las cosas a las que anima el plan es a no olvidar que cuando la información es crítica se debe conservar y tener albergada de forma segura, no accesible a cualquiera. Accesible a cualquiera lo que puede ser accesible a cualquiera. La ISO 19650, esta de la que nos ponemos muy pesados, tiene una parte 5 que habla solo de la seguridad. Es bastante interesante para las personas que se dedican a la seguridad de los datos y a la seguridad de la información. Viene de otras ISO y habla del apetito de conocer, ¿no? O sea, una cosa es, yo solo debo dar acceso a los datos que son de interés para la gente. Y al final, pues esto es a lo que se refiere. Y el Esquema Nacional de Interoperabilidad lo conoce poca gente, pero es de obligado cumplimiento para todo el mundo, en la administración, a cualquier nivel. Y es que existe un decreto también mediante el cual estamos obligados a pedir siempre formatos abiertos. No podemos, como administración, obligar a nadie a comprar un software en concreto. Y aunque insistimos en hacerlo una y otra vez, yo la primera, no me estoy escaqueando, tenemos una legislación que nos lo impide, aparte de que la propia ley de contratos del sector público también nos lo impide, pero existe una legislación específica. En el marco de ese Esquema Nacional de Interoperabilidad, donde se nos obliga a que todos los soportes digitales tienen que ser abiertos, pues se va a incluir los formatos abiertos de estándar IFC, IDS, BCF, pero hasta que no se incluyan expresamente, están incluidos implícitamente, porque el propio esquema ya habla de que en todas las comunicaciones digitales tiene que haber un esquema abierto y el único esquema abierto que existe en este campo es este, ¿no? Muy bien, pues yo creo que terminamos ya. Y esta simplemente la proyectamos para dejársela votando a Alicia, sí, a favor de ella. Bases digitales de geoinformación nacionales. Una vez finalice el contrato,
deberá enviarse al Instituto Geográfico Nacional ciertos modelos para su inclusión en las bases digitales de geoinformación nacionales. Se la dejamos en bandeja, como estamos en un contexto AECO, la ilustración es una bandeja de cables, pero queda ahí en bandeja para Alicia. Y nada, por hilar la mía anterior con la tuya posterior, no sé si quieres añadir alguna recomendación para la implantación desde la Administración o ya lo incluyes en tu presentación. No, no quiero incluir nada, quiero hacer hincapié sobre todo lo que tú has dicho, en lo que creo que en general tu discurso y el mío están bastante alineados. A mí me gusta utilizar mucho una frase, al hilo de una que ha utilizado Marco. Comprar 4 ordenadores y 6 licencias es gastar, no es invertir. No gastéis dinero, invertir. Prepararos primero, pensar para qué queréis las cosas y no os embarquéis como las locas, porque ya hay gente que ha tenido una experiencia previa. En Extremadura tenéis un bastión, con cierta modestia ha hablado de su podcast, pero realmente es una persona referente en el mundo del BIM y muy asequible, muy accesible. Os recomiendo que os apuntéis al grupo de usuarios BIM. Yo pertenezco al de Madrid, único que no has mencionado. Ese se sobreentiende. Es broma. El grupo de usuarios BIM es una panda de amigos que se reúnen a llorarse unos a otros en el hombro sobre lo difícil que les está haciendo o lo fácil que les está haciendo. También a veces llamamos a gente de otros grupos de usuarios o a gente que no pertenece a ninguno pero que tienen cosas chulas que contar, que vienen a contárnoslo como frikis del BIM que somos, y es más que recomendable, no supone ninguna obligación, no tiene más coste que el que el propio grupo decide puntualmente para algún evento, ¿no? Si es que lo quiere decidir, que a veces sí, a veces no. Y os animo mucho a que pertenezcáis al grupo de usuarios porque es un sitio donde además se lo pasa uno bien. En las bases constitutivas de todos los grupos de usuarios están las cañas del final, que suelen ser más interesantes que el propio acto institucional. Hay como un par de docenas en España, quiero decir, que hay muchas que no he mencionado. Sí, bueno, sí. Madrid, sé. por supuesto. Estaba vacilando porque... Bueno, pues nada, muy interesante.